Continuamos en el curso de métodos numéricos para ingeniería con el método de la secante que se utiliza para calcular raíces de ecuaciones no lineales. Este método se basa en la fórmula de Newton-Raphson, pero nos evitamos el cálculo de la derivada de la función. Entonces, lo que se usa en su lugar es la siguiente aproximación, es la derivada de f. Se aproxima con esta diferencia de la función para dos valores de x y anteriores, el valor x y el valor x y menos 1, entre la diferencia de esos dos valores de x y. Se sustituye este valor de la derivada en la fórmula de Newton-Raphson, como vemos en la segunda ecuación, y finalmente obtenemos la tercera ecuación, que es en sí el método de la secante. Entonces, este método requiere de conocer dos valores anteriores. Para calcular x y más 1 necesitamos x y x y menos 1. La diferencia que hay de este método con el de la regla falsa o regula falsi, si vemos las ecuaciones se parecen mucho, pero la diferencia es que este no es un método cerrado, este es un método abierto. Eso quiere decir que buscamos la raíz no en un intervalo donde sabemos que existe la raíz, sino en un intervalo abierto. Es un proceso iterativo y por lo mismo encuentra la aproximación casi con la misma rapidez que Newton-Raphson. Y al igual que el método de Newton-Raphson, pues corremos el riesgo de no encontrar la raíz, puesto que es un método abierto, ¿sí? Puede diverger, es decir, irse alejando cada vez más y más de la raíz. Entonces vamos a ver este ejemplo. Sería calcular la raíz para la función f de x igual a e a la menos x cuadrada menos x por el método de la secante hasta obtener un error menor al 1%. Entonces vamos a tener dos valores de inicio porque son los que necesitamos, x0 igual a 0 y x1 igual a 1. Estos valores no son necesariamente intervalos de un rango donde voy a buscar. Dijimos que este es un método abierto. Entonces, para esos dos valores calculamos el valor de la función cuando x es igual a x0 y cuando x es igual a x1. Encontramos f1 y f2, que sustituimos en la fórmula de la secante para calcular la siguiente aproximación, que sería x sub 2. Con este valor nuevo calculado x2 y el anterior, que sería x1, encontramos el error y nos da que es de un 63.2%. Como el error aún es muy grande, queremos llegar hasta el 1%, seguimos iterando, ahora tomando estos dos valores, x1 y x2, para evaluar la función. Entonces, en esta tabla que les muestro, se ven las siguientes iteraciones necesarias para llegar hasta el error que queremos que sea menor al 1%. Se necesitaron 5 iteraciones en las que fuimos aproximando el valor de x. Empezamos con 0 y 1, llegamos a 0.612699 en esta iteración que les mostré. Se hicieron otras dos más, hasta llegamos a un valor de 0.652917 con un error del menos del 1%. Otro método numérico que es útil para encontrar raíces de ecuaciones no lineales es el método de iteración de punto fijo, que es el que vamos a ver ahora. Este método se emplea para resolver ecuaciones que tienen la forma x igual a g de x. Es decir, de un lado de la igualdad está la variable x solita. Si la ecuación la tenemos de esta manera, como f de x igual a 0, entonces lo que podemos hacer es despejar x, ¿sí? Dejar una x de un lado o bien sumar x de ambos lados de la ecuación para ponerla en la forma adecuada. Por ejemplo, si nuestra ecuación es coseno de x menos x igual a 0, tendríamos que escribirla de la manera siguiente, sería coseno de x igual a x, dejar una x de un lado. O si fuese tangente de x menos e a la menos x igual a 0, entonces lo que haríamos en esta sería sumar x de ambos lados. Nos quedaría x más tangente de x menos e a la menos x igual a x. Dada la aproximación x y, ¿sí? La primera iteración, la siguiente iteración se calcula con la fórmula x y más 1 igual a g de x y. Es decir, supongamos que la raíz verdadera es xr. Entonces xr sería igual a g de xr. Restando las últimas ecuaciones, obtenemos
que xr menos x y más 1 sería igual a g de xr menos g de x y menos 1. Por el teorema de valor medio para derivadas, sabemos que si la función g de x es continua en un intervalo cerrado AB y diferencial en un intervalo abierto AB, entonces existe un epsilon que pertenece a este intervalo abierto AB, tal que la derivada de g, evaluada en epsilon, va a ser igual a g evaluada en b menos g evaluada en a sobre b menos a. En nuestro caso existe este epsilon en el intervalo determinado por xy y xr, tal que la derivada de g de epsilon sería igual a g evaluada en xr menos g evaluada en xy sobre xr menos xy. De aquí tenemos que g de xr menos g de xy sería igual a la derivada de g evaluada en epsilon por la diferencia de las x. O bien, xr menos xy más 1 sería igual a la derivada de g evaluada en epsilon por xr menos xy. Tomando valor absoluto en ambos lados, nos quedaría de la siguiente manera. De aquí observamos que el término de la izquierda es precisamente el error absoluto, esa diferencia entre los valores de x, en la iteración y más 1. Mientras que del lado derecho tenemos también ese término de valor absoluto de xr menos xy que corresponde al error absoluto en la iteración y. Por lo tanto, solamente si el valor absoluto de la derivada de g de la función evaluada en epsilon es menor que 1, entonces el error irá disminuyendo en la siguiente iteración. En caso contrario, tendríamos que el error estaría aumentando en la siguiente iteración. En resumen, el método de iteración del punto fijo converge a la raíz si el valor absoluto de la derivada de la función es menor que 1 para x en un intervalo cerrado AB que contiene la raíz y donde la función gx es continua y diferenciable, pero diverge de la solución si ese valor absoluto es mayor que 1. Si analizamos los ejemplos anteriores, vemos que en nuestro ejemplo 1 la función era coseno de x. Claramente su derivada, que sería el seno de x, es una función que va a ser menor que 1 en todo momento, entonces por este método vamos a converger a la raíz. Mientras que en el ejemplo 2 teníamos la función x más tangente de x menos e elevado a la menos x. En este caso su derivada va a ser mayor que 1, por lo tanto este método no converge a la raíz. Para aclarar la fórmula veamos dos ejemplos. El primer ejemplo que veremos es la ecuación que ya habíamos visto en la función coseno de x menos x. Ya dijimos que había que arreglarla, sumar x de ambos lados, nos quedaría x igual a coseno de x. Entonces mi g de x es coseno de x y ya vimos también que sí va a converger, puesto que su derivada va a ser siempre menor que 1. Entonces empezando con x igual a 0 y queremos llegar a un error menor al 1%. Entonces, evaluando la función para x igual a 0, sería coseno de 0 igual a 1, con un error aproximadamente del 100%. Aplicamos nuevamente la fórmula iterativa, ahora x vale 1, y encontramos que la nueva x2 vale 0.5403, con un error aproximado del 85%. Vemos que en esta iteración no reducimos mucho el error, pasamos del 100% al 85%. Aquí vemos que vamos a necesitar varias iteraciones para llegar a la raíz, pero que eventualmente va a converger como ya vimos. En 13 iteraciones logramos llegar a un error menor al 1%, que sería de 0.78%, para un valor de x de 0.7414, que es la raíz de la ecuación. Vamos a ver este ejemplo 2. La función es x cuadrada menos 5x menos e a la x, comenzando de una x0 igual a 0. Y para llegar igual a un error menor a 1%. Primero que nada tenemos que despejar una x para dejarla en la forma del método, para poderla iterar. Entonces tenemos que x cuadrada menos c a la x sobre 5 es igual a x, donde g de x sería x cuadrada menos c a la x sobre 5. Su derivada sería 2x menos c a la x sobre 5. Si vemos la gráfica de esta derivada, pues es la que tenemos aquí, ¿sí? Entre menos 1 y 1. Bueno, ¿y por qué queremos ver la gráfica de la derivada? Porque dijimos que
Para que converja este método con una función necesitamos que su derivada, el valor absoluto de su derivada sea menor que 1. Y vemos que parece que sí, es posible que converja. Nos convence que la derivada es menor que 1, va a converger en un intervalo de x de menos 1 a 1. Podemos utilizar este método, seguimos con la iteración. Sustituyendo ahora el nuevo valor de x0, encontramos la x1 que es menos 0.2 con un error del 100%. Ahora sustituimos el error del menos 0.2 y encontramos a la nueva x2 que va a ser menos 0.155746 con un error del 28.41%. Vemos que se redujo mucho el error y efectivamente en 5 iteraciones llegamos a un error menor al 1%, que es lo que queríamos. Llegamos a un error de 0.35% con un valor de la raíz de menos 0.164410 en 5 iteraciones. Y hasta aquí dejamos esta clase. Les comparto esta fotografía de uno de los edificios de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH.